Mis hermanos, abran su Biblia en Génesis capítulo 29. Me imagino como que ustedes, como buenos discípulos de Dios que son, ya irán teniendo marcadito ahí los capítulos que ya se han ido leyendo. Y hoy día partimos con el capítulo 29. Y dice así en el nombre del Señor. Pero antes de eso vamos a pedir la dirección de lo alto, ¿ya? Vamos a tomarnos unos minutos para orar al Señor. Buen Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, mi Dios de amor, te doy las gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Te doy las gracias, Padre Eterno, porque en este tiempo tú has permitido, Padre mío, que ella sea divulgada, sea esparcida, Señor mi Dios, por todo el mundo, Padre de amor. Has permitido, Padre de amor, que estas ondas radiales, Padre mío, que se han dado en este tiempo, Padre de amor, también sean utilizadas por la iglesia, Padre mío, para que también tu palabra sea predicada y sea pregonada y sea escuchada por todos, Padre de amor. Bendícenos, Padre Santo, guíanos mediante tu Espíritu Santo, y todo lo que se hable, sea dicho, Padre mío, sea, Señor mi Dios, por mi boca como instrumento de tu Espíritu Santo, que nada haya humano, Señor. Guíanos, Padre de amor, en tu nombre santo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Jesucristo, amén. Capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Esta palabra, abrevar, significa, hermanos, a ver, ¿qué era lo que significa abrevar? Lo tengo anotado por acá. Todas estas cosas son apuntes que yo los tengo. Acá está. Abrevar significa tomar agua el rebaño. Amén. Eso significa abrevar. Tomar agua el ganado. Entonces, el versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana,
corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, ya habían pasado 7 años de trabajo, ¿no es cierto?, por el cual Jacob pagó con trabajo la mano de Raquel. Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Hubo el engaño aquí, ¿no es cierto? Era por Rebeca, pero él le trajo a Lea. Versículo 24. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ya estamos ahí en el versículo 26. Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Versículo 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Qué significa este versículo, mis hermanos? Cumple la semana de esta. Lo que pasa, mis hermanos, que las bodas judías poseían 7 bendiciones. Es decir, tenían una duración de 7 días. Se celebraba un banquete inicial la primera noche. Luego se continúa hasta completar las 7 noches de banquete. Es decir, te casaste con Lea, te llegaste a ella, ratificaste el pacto con ella, por lo tanto debes cumplir estos 7 días. Luego te daré a Raquel. Por eso el versículo 27 dice: cumple la semana de esta. Se refería a la semana de bodas. Y una vez que termine esa semana de bodas, te voy a dar a Raquel, pero siempre y cuando me sirvas otros 7 años más. Imagínese, espero por Raquel trabajar 14 años. Versículo 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Entonces a su hija Lea le dio a Zilpa, y a su hija Raquel le dio a Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos
pero Raquel era estéril. Miren, mis hermanos, cómo se ha traspasado este tema de la esterilidad, ¿no es cierto? ¿Se recuerda quién era primero estéril dentro de la genealogía? Era Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham, que concibió cuando era viejita, anciana, ¿no es cierto? Y ella se reía porque decía, ¿qué voy a concebir yo a mi edad, más encima siendo estéril? Después, ¿quién más fue estéril? La esposa de Abraham. Los hijos de Abraham fueron, ¿se recuerdan o no? ¿Quién eran los hijos de Abraham? El hijo de Abraham fue Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, ¿no se recuerdan? Ya. Isaac, la mujer de Isaac, ¿se recuerdan qué fue la mujer de Isaac? Tampoco se recuerda mucho. Isaac, su mujer era... ni yo me acuerdo mucho tampoco. Buscó de la parentela, ¿no es cierto? Era hija de Nacor. A ver. Era Rebeca, pues, mis hermanos. Ya, ahí lo encontramos. Se recuerda que la esposa de Isaac era Rebeca. Es que uno ya se confunde con tantos nombres también a veces. Era Rebeca. Y Rebeca también era estéril. Entonces, acá vemos entonces... vamos en el versículo número 5. Respondiendo. Ah, no. Ya, aquí, en el versículo 31. Ya, yo también me pierdo por mi hermano. Ya. En el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y todo esto tiene un propósito, mis hermanos, y lo vamos a ir leyendo, después lo vamos a ir explicando. Vamos en el versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Este fue el primogénito de Jacob. Y lo tuvo con Lea. ¿Quién era Lea? Era la hermana de Raquel. Era la hermana mayor de Raquel. Se recuerdan que, bueno, pagó 7 años por Lea y después otros 7 años por Raquel, su hermana menor. Al final Jacob tuvo esas dos esposas. Entonces, el versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel, el capítulo 30 ya, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Para una mujer no dar hijos, ser estéril, para ellos, para una mujer en la antigüedad era una afrenta. Entonces por eso le dijo, dame hijos, si no me muero. Y más que veía la competencia, ¿no es cierto? Lea, su hermana, ya llevaba 4 hijos. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?
Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Aquí que se la haya dado por mujer significa que se la dio como esposa. ¿Ya? A eso se refiere que se la dio por mujer. Es decir, a Jacob se la llegó otra esposa, aparte de Lea, Raquel y ahora la sierva de Raquel, Bilha. Versículo 4. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí, el segundo hijo de la sierva de Raquel, de Bilha, ¿no es cierto? Su segundo hijo fue Neftalí. Versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Estas mandrágoras, se dice que esta mandrágora es una planta que crece en el valle del Jordán, en los campos de Moab, Galaad y en Galilea. ¿Ya? En el judaísmo también se habla que esta planta producía fragancias. Y las fragancias en el judaísmo van acompañadas de una bendición. Es decir, cuando hay un olor fragante, es un olor de bendición. Cuando hay fragancias, porque también viene acompañada de una bendición. Esa era la creencia judía, ¿ya? Entonces estas mandrágoras, estas plantas, traían una fragancia. También la tradición habla que esta mandrágora, esta planta, favorece la fertilidad humana, ¿ya? Entonces, continuamos ahí con el versículo 14. A ver, pero leamos el versículo 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Es decir, resumiendo un poquitito esta lectura, Jacob tuvo 4 mujeres, ¿ya? La primera fue Lea, la hija mayor, ¿no es cierto?, de Labán. Y su segunda y la hija menor fue Raquel. Y ambas hijas tenían criada. Lea tuvo a Silpa por criada y Bilha, la criada de Raquel. Y Jacob tuvo hijos con las 4 mujeres, ¿ya? Y ahí fueron sus nombres de cada uno de sus hijos. Así está avanzando la descendencia de Jacob, porque de aquí vienen las 12 tribus de Israel. Más adelante lo vamos a desmenuzar un poquito, esto que está un poquito enredado. Entonces, seguimos con el versículo 14. Que acá cambia un poquito la connotación de lo que se está leyendo. Ya se deja de hablar de nacimientos
porque ahora se habla que Rubén, en el versículo 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. ¿Por qué era tan importante? Porque lo leímos recién, que significaba una fragancia especial, es decir, venía una bendición, entonces ella quería esa bendición. O si no, también se habla que era ayudaba a la fertilidad, entonces ella también quería tener ella sus propios hijos y darle ella sus propios hijos a Jacob. Entonces por eso le dijo ahí en el versículo 14: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Es decir, Lea tuvo 6 hijos varones, y tuvo un séptimo hijo, que fue una hija, Dina, ¿no es cierto? Es decir, Jacob tuvo 13 hijos, 12 hijos de las 12 tribus de Israel, más una hija mujer, Dina. Versículo 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, es decir, dejó de ser estéril, y Raquel por fin tuvo un hijo, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José significa él añade. Cada nombre dijimos que se daban aquí en el Génesis, el pueblo de Israel, cada nombre significa algo. Y el nombre José significa él añade. Es decir, Raquel se abrió su matriz para dar a luz un hijo y dio a luz a José. Y ella le pidió a Dios que le concediese otro hijo más, que me añadiere otro hijo más. Amén. Entonces, acordémonos que más adelante en la lectura, esto es muy bonito, hermano, lo que estamos leyendo hoy día. Porque más adelante vemos que José cumple un rol muy importante, ¿no es cierto? Que lo vamos a leer en los versículos, en los capítulos posteriores. Vamos a explicar, mis hermanos, un poquitito acá, porque esto está medio como complejo, esto de los nombres, de tantas mujeres, a qué se debe tantas mujeres, 4 mujeres, y a qué se debe esto de los 12 hijos, más una hija. Esto tiene que tener un propósito divino, ¿no es cierto? Y lo vamos a explicar un poquitito. Ya, expliquemos antes que avancemos con el versículo 25. Entonces, lo que acabamos de leer, Jacob
las 4 mujeres que él tuvo se convirtieron en esposas de Jacob. No es que Jacob las haya tomado sin haber tenido un compromiso o un pacto con estas siervas, sino que las 4 se convirtieron en esposas de Jacob. Hay un compromiso acá, hay un pacto de matrimonio. En el versículo 4 del capítulo 30, Raquel le dice a Jacob que le da a su sierva Bilha por mujer, es decir, por esposa. Y en el mismo capítulo 30, versículo 9, Lea dice que le da a su sierva Silpa por mujer, es decir, también por esposa. A ver, mis hermanos, lo normal es que un hombre se case con una mujer y de ahí salga su descendencia. Pero acá hallamos una excepción a esta regla. ¿Ya? Y vamos a desmenuzar un poquitito. Sería bueno que también ustedes lo anotasen por ahí, en algún momento. Porque es importante que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tengamos conocimiento de la palabra del Señor y todas estas cosas no se nos pase por alto. Igual es bueno que sepamos y tengamos bien el conocimiento de estos nombres y de estas personas, por qué sucedió que fueron 4 mujeres. Lo vamos a explicar enseguida. Primero que nada, Lea, que era la hermana mayor de Raquel, tuvo 6 hijos hombres, más una hija mujer. ¿Cuáles eran los hijos de Lea? A ver si me acompañan. El primogénito fue Rubén. Después tuvo a Simeón. Estos son los hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Acuérdense, los hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Esos fueron los hijos hombres de Lea, más una hija mujer, que se llamó Dina. ¿Ya? Entonces, todos estos nombres ya para nosotros van a tener una familiaridad. Lea tuvo una sierva que se la dio por mujer a su esposo Jacob. Y la sierva de Lea, ¿cómo se llamaba? Silpa. Esa era la sierva de Lea. Y Silpa tuvo 2 hijos. ¿Cuáles eran esos hijos? Era Gad y Aser. Recuerden, Silpa, la sierva de Lea, tuvo 2 hijos, que fue Gad y Aser. Entonces ahí los 6 hijos hombres de Lea más los 2 hijos hombres de Silpa van 6 más 2 son 8. Luego Raquel tuvo a José, que era hijo de ella, ¿no es cierto? Abrió Jehová Dios la matriz de Raquel porque era estéril y le concedió de dar un hijo y le puso por nombre José. Y más adelante vemos que Raquel, en el capítulo 35, ya el último capítulo que vamos a leer, Dios mediante, tuvo otro hijo Raquel que se llamó Benjamín. Por lo tanto, Raquel también tuvo 2 hijos. Tuvo a José y a Benjamín. Entonces ahí llevamos 10, ¿no es cierto? Y Raquel, también que le dio su sierva a Jacob, la sierva de Raquel se llamaba Bilha, acuerden, Bilha. Y su sierva tuvo 2 hijos, tuvo a Dan y a Neftalí. Dan y Neftalí fueron hijos de Bilha. Y ahí están los 12 hijos de Jacob. Ahí están los 12 hijos de Jacob, ¿ya? Lea tuvo 6, su sierva tuvo 2, Raquel tuvo 2 y Bilha, la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos. ¿Ya? Este pasaje, mis hermanos, aunque cuesta comprender en simple lectura, detrás de esto hay un propósito divino. Mis hermanos, nacerían 12
hijos. El número 12 representa a Israel, o pueblo de Dios. ¿Ya? Son 12 las tribus de Israel. Así que, por lo tanto, el número 12 no es un número que se dio al azar. O sea, no nacieron 12 hijos porque sí nacieron. Sino que este número 12 representa a Israel, o pueblo de Dios. Notemos, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento aparecen 12 apóstoles. 12 también. Donde se establece también un nuevo pueblo. De estos 12 apóstoles también nace un nuevo pueblo. ¿Y cuál es este nuevo pueblo? La eclesia, o iglesia, ¿no es cierto? De ahí nace la iglesia. No digo que este nuevo pueblo fue en reemplazo de Israel. No lo digo así. Puesto que Dios tiene un plan con Israel. Aún Dios no termina con Israel. Israel no queda fuera de su llamado. Amén. Eso lo vamos a ver tal vez en el libro de Apocalipsis, cuando Dios después tiene un plan con Israel. No, desde Mateo 24, ahí aparece de nuevo el plan de Dios con Israel. Amén. Así que este número 12, recordemos, representa a Israel, o pueblo de Dios. Ya en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, el número 12 con los 12 apóstoles también nace este nuevo pueblo, la eclesia. ¿No es cierto? No vino en reemplazo de Israel. Dios tiene un plan con Israel y también tiene un plan con la iglesia. Ya, ahí hablamos de 12 hijos. Ahora, de 4 mujeres, ¿no es cierto? Dijimos Lea, Silpa, Raquel, Bilha. Son 4 mujeres. El número 4 es un número global. Nos habla del mundo entero. ¿Ya? Recuerde que el mundo está dividido en 4 partes, o 4 vientos: norte, sur, este, oeste. Son 4 también. Por lo tanto, 4 mujeres. El número 4 es un número global. Nos habla del mundo entero. Así que, porque hayan sido 4 mujeres, tampoco fue algo que haya sido al azar. El llamado de Israel es para bendecir al mundo entero. Así que tal vez por eso acá hay una regla en la excepción. Porque Israel, dijimos que la bendición de Israel era para bendecir al mundo entero. Amén. Cuadra, ¿no es cierto? Nos queda algo pendiente. Nació una hija. ¿Qué significará? ¿Qué significado puede tener una hija dentro de los 12 hermanos? Es decir, no son 12 hijos, sino que 13. Bueno, 12 hijos hombres representan el pueblo de Dios. Una hija, el número 1, representa a Dios. Concluimos que el número 13 representa entonces la unidad entre Dios y los hombres. Es decir, 12 hijos varones. El número 12 representa al pueblo de Dios. Una hija mujer, el número 1, representa a Dios. El número 1 representa a Dios. Por lo tanto, si sumamos 12 más 1 son 13. El número 13 en la escritura representa la unidad entre Dios y los hombres. Ahí más o menos entendimos ahora lo complejo que era la lectura anterior. Aprendemos de esto que Israel es un instrumento de Dios para que sus propósitos y planes puedan cumplirse. Instrumento para bendecir a las naciones. Vendría el Redentor de Israel. De Israel se conserva la escritura también. Y de Israel se dará a conocer a Dios a las naciones. Amén. Espero que este pequeño glosario haya sacado a luz algo para ustedes. Esto que era un poquito enredado, ahora toma un poquito más de... toma
un poquito más de, como le dijera yo, de sazón esta lectura, ¿no es cierto? Aprendemos un poquito más. Continuamos, mi hermano, la lectura en el versículo 25, 30-25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. ¿No es cierto? De los 14 años que había trabajado para él. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Expliquemos un poquito esto, mi hermano. Jacob se quería ir. Labán no quería dejarlo ir, puesto que vio que había sido bendecido, había crecido económicamente. Labán notó que la mano de Dios estaba con Jacob. Labán le quiso dar un salario. Quédate conmigo, dime cuánto sale que trabajes para mí. Pero más Jacob le dijo que no le dé nada. Jacob le pide que vuelva a apacentar sus ovejas, o sea, a cambio de un salario. Jacob le dice a Labán que vuelva a apacentar sus ovejas, pero esta vez separaría las manchadas, las salpicadas y las de color oscuro, y con eso se pagaría junto con las cabras. De esta forma notaría Labán las no manchadas y vería que le roban. ¿No es cierto? Si Jacob hubiese tenido una blanca, entonces diría: este me está robando. Entonces por eso que Jacob le dijo que le dé las manchadas, para que Labán no se confunda y se dé cuenta que no hay ningún robo, porque todas las manchadas iban a ser de Jacob. Esa era lo que le estaba conviniendo Jacob a Labán. Por eso Jacob les pidió las manchadas y las oscuras. Entonces Labán estuvo de acuerdo y las separó, y les puso una distancia de 3 días de camino. Imagínense, 3 días de camino. Yo he caminado por Tomás, mi hermano, completo, de Mirasol hasta la Pichipeyuco, y me he demorado creo que 5 horas. Imagínense, caminar 3 días, será, no sé, de aquí hasta dónde. Será, no sé, será de aquí a Osorno, tal vez. No lo sé, pero imaginemos que si uno se va caminando aquí a Osorno, se demora 3 días. Esa distancia puso Labán entre su ganado y el ganado de Jacob. Pero Jacob no se fue con su ganado. Jacob apacentó las ovejas de Labán. ¿Ya? Entonces, continuemos con el versículo 31. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas,
se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Es decir, Jacob tomó unas varas de avellano y de castaño y las peló. A eso se refiere cuando dice y descortezó en ellas mondaduras blancas. Es decir, que peló estas varas. Vamos en el versículo 38. Y puso las varas que había mondado, es decir, las que había pelado, ¿no es cierto?, delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Mis hermanos, de los animales pintados, rayados, listados o de color, no siendo blancos, nacen crías del mismo color, ¿no es cierto?, listados y rayados y oscuros. Pero si nosotros tomamos corderos blancos, ¿no es cierto?, ovejas blancas, ¿cómo nacen sus crías? Iban a nacer blancas. Por lo tanto, la tarea le fue más difícil a Jacob. Jacob, recordemos que Labán separó las manchadas y se las llevó a 3 días de distancia, y Jacob se quedó con apacentando las ovejas blancas, es decir, las ovejas de Labán. Es decir, Jacob no tenía ninguna opción de poder haber crecido, porque las ovejas blancas iban a dar crías blancas. Pero a Jacob se le ocurrió esta idea de poner estas varas delante de ellas, cuando estas varas descortezadas las ponía delante de las ovejas al parir. Y al parir las ovejas, delante de las varas que estaban cortadas, que estaban peladas, sus crías, curiosamente, no nacían blancas, sino que nacían manchadas y de color. Obviamente esto es un milagro de Dios, ¿no es cierto? De seguro Dios le manifestó que debió de haber sido de esa forma. Porque también cuando Dios abrió el Mar Rojo, no le dijo a Moisés: di que se abran las aguas y se van a abrir, sino que le dijo que con la vara toque las aguas y se iba a abrir, ¿no es cierto? Y en este caso Dios probablemente, no sale en la escritura, pero probablemente fue revelado a Jacob que lo hiciera de esa forma para que las crías naciesen así. Y le nacieron así, así que es un milagro de Dios aquello. Vamos en el versículo 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, no le ponía las varas. Así eran las más débiles para Labán. Porque las más débiles nacían blancas y no les ponía la vara, así nacían blancas nomás, así que esas más débiles nacían para Labán. Y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Miren qué bonito. Y así fue enriquecido.
De esta forma, bien milagrosa, fue enriquecido Jacob. Vamos al capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Había cambiado ya su semblante, ya su jefe, como quien dice, ya no lo miraba de la misma forma. 31, versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahora Jehová sí habló a Jacob y le dio una orden. Le dijo: vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Recordemos, mis hermanos, que ahí estaba la tierra prometida. Por lo tanto, Jacob debiese de volver. Versículo 4. Y a tu parentela, y yo estaré contigo. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Eran pintados, listados y abigarrados. Esta palabra abigarrados significa que era de muchos colores, ya. Eran listados, pintados y abigarrados, es decir, de muchos colores, que eran mal combinados, sin guardar un orden. Y los animalitos que eran listados, esto puede ser que eran salpicados, por decirlo de alguna forma. Hay animalitos que son como salpicados así, son como manchaditos, como salpicaduras. A eso se refería con listado. Vamos en el versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, que había obtenido en Padán Aram.
para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Es decir, Jacob está huyendo de Labán. Versículo 21. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo, y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿A qué se refería cuando le dijo Dios a Labán que no hable descomedidamente? Es decir, que no hable de manera desproporcionada, que no hable Labán con Jacob de manera excesiva, que no muestre que no muestre una falta de respeto o una falta de cortesía. ¿Ya? A eso se refiere cuando Dios le dice a Labán: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría, y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Se recuerdan que Raquel se lo había llevado así escondido, pero Jacob no sabía. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Es decir, pensó Jacob que Labán le podía haber dicho: lárgate solo sin sus esposas. El versículo 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. ¿A qué se refiere eso? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Porque Jacob no sabía que alguien se los había llevado escondido, que se los había hurtado a Labán esos dioses, esas estatuas o esos ídolos. No lo sabía. Entonces por eso Jacob le dijo estas palabras: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Es decir, revisa si encuentras a alguien que tiene estos ídolos tuyos, que ese no viva, mátalo, por decirlo así. A eso se refiere: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Estaba buscando su diosa y Labán, pero no los halló. Entró en las tiendas de ellas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel era la que había hurtado los ídolos. El versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tierra y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor,
porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. No halló los ídolos. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Mire que era honrado. Mire que era honrado. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. O sea, si venía una fiera y se comía algún cabrito o algún corderito, él pagaba el daño, ni siquiera lo daba de baja. Decía, teníamos 10, ahora se comió uno, quedan 9. No, él los pagaba, mire lo honrado que era. Ojalá fuésemos así nosotros como obreros, ¿no es cierto? Como trabajadores, como hijos de Dios, debemos de dar buenos testimonios. Nunca, el versículo 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Imagínese. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué es un majano? Un majano es un poste de señalización, conjunto de piedras utilizadas como señal para marcar un lugar. ¿Ya? Entonces por eso todos tomaron piedras e hicieron este majano, es decir, marcaron el lugar como una señal. Versículo 47. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Es decir, Labán llamó a aquel majano Jegar Sahaduta, es decir, lo dijo en arameo. Y Jacob llamó al mismo majano, le puso Galaad. Galaad se lo habló en hebreo. Y ambos, Jegar Sahaduta como Galaad, significa el majano del testimonio. ¿Ya? Por eso aquí dice, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, es decir, lo dijo en arameo. Y lo llamó Jacob Galaad, es decir, lo dijo en hebreo. Y ambos significa el majano del testimonio. Versículo 48. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa significa atalaya, y Mizpa por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, es decir, vigile, atalaye, Mizpa, que vigile Jehová entre tú y yo.
cuando nos apartemos el uno del otro. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Esta palabra erigido significa he construido o he levantado. Por eso dice he construido o he levantado este majano. El versículo 51. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido, es decir, he construido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. ¿Quién era Nacor? ¿Se acuerdan? Nacor era el abuelo de Abraham. ¿Y quién era el padre de Abraham? Taré, ¿no es cierto? El padre de Abraham era Taré, y el padre de Taré era Nacor. Entonces, Nacor, Taré, Abraham, y de Abraham nació Isaac, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el versículo 53, aquí lo dice Labán: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Inmoló significa que sacrificó víctimas, es decir, hizo un sacrificio. En el versículo 54, por eso dice, hizo un sacrificio, ¿no es cierto?, de un animalito que lo presentó a Dios en un altar seguro. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano. Acordémonos que ahora Jacob va camino a su tierra y su parentela, y ahora se tenía que encontrar con Esaú, del cual escapó, ¿se acuerdan? Porque Esaú lo quería matar, pero ahora viene de vuelta, así que ahí vamos a ver qué pasa. 32:3. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he tenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Se le puso aquí complicada la cosa a Jacob. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy
que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Cayado es aquel bastón de madera, ¿no es cierto?, que en un extremo superior era curvo y era usado principalmente para conducir ganado. Ese era el cayado. Versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Los borricos son burros, ya, burros machos. El versículo 16. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí, también él viene tras nosotros. Oiga, pero qué tremendo presente, mis hermanos. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas. Yo traté de sacar un número así un poquito redondo para que más o menos nos demos cuenta de lo que estamos leyendo, mis hermanos. Unas cabras, ¿cuánto más o menos puede costar una cabra? ¿Una 80.000 pesos? Si valen 80.000 pesos, 200 cabras serían entonces 16 millones. Imagínense. 20 machos cabríos. Si cada macho cabrío sale 100.000 pesos, serían 2 millones más. 200 ovejas, si las ovejas salen 60.000 pesos, son 12 millones. Lo estoy trayendo un poquito acá a nosotros para que lo comprendamos de qué se trata este presente que le quería dar Jacob a Esaú para ablandar un poquito su corazón. 20 carneros, un carnero será 100.000 pesos, 20 carneros serían 2 millones. 30 camellas paridas con sus crías. Pongamos que un camello pudiese costar 1 millón de pesos y la cría de camello 300.000 pesos, entonces serían 39 millones de pesos. 40 vacas, si una vaca sale 700.000 pesos, serían 28 millones. 10 novillos, si un novillo sale 900.000, serían 9 millones de pesos más. 20 asnas, si las asnas salen 300.000, serían 6 millones. 10 borricos, es decir, 10 burros machos. Si vale 400.000 un burro macho, serían 4 millones de pesos más. Es decir, si sumamos todo, a mí me gustan todos los números. Me gusta jugar un poquito con la suma y la resta. Si sumamos todos estos millones, es decir, el presente no era nada más ni nada menos que aproximadamente 120 millones de pesos, mi hermano. 120 millones de pesos aproximado. Imagínese el presente que tenía. Uy, ya la hora se nos está pero viniendo encima. Siempre nos pilla la hora, mi hermano. Pero denme unos minutitos más para que terminemos el 32, ¿no es cierto? ¿O están aburridos? Mándenme un mensaje nomás ahí diciendo, hermano, hasta aquí nomás lleguemos y estamos aburridos. Pero denme unos minutitos para que terminemos el 32. Yo quería llegar hasta el 35. Ya, sigamos. Vamos en el versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto.
Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora vemos una lucha de Jacob con un ángel, ahí en Peniel. El versículo 22. Y se levantó aquella noche y y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Por qué dice 11 hijos, no 12? Porque todavía nace el hijo número 12. El hijo número 12 es Benjamín. Y Benjamín nace por ahí por el capítulo 35, que ya vamos a ir para allá. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estuvo toda la noche luchando. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha. Por eso le puso el ángel, le cambió el nombre de Jacob a Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. A ver, explícame un poquitito esto, mi hermano, el versículo 32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo. ¿A qué se refiere con esto? Los israelitas o el pueblo de Dios tenían leyes para su alimentación, ¿ya? La ley de los alimentos en Israel no es para nuestro beneficio físico o corporal, es decir, no comerás mucha gordura porque te vas a enfermar de esto otro, no. La ley alimenticia no es para un beneficio físico corporal o corporal. Las leyes alimenticias en el pueblo de Israel fueron dadas para recordar alguna situación. El tendón que se contrajo acá, el cual está en el encaje del muslo, es el nervio ciático. Ese es el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Ese es el nervio ciático, ¿ya? Entonces dijimos que las leyes alimenticias en el pueblo de Israel fueron dadas para recordar. Las leyes sobre los alimentos que leíamos en el Antiguo Testamento para poder recordar a Dios y que eso impacte nuestras vidas. Amén. Por eso que los israelitas hasta el día de hoy no le comen el nervio ciático, esa parte del nervio ciático de los animales que ellos carnean para su consumo. A eso se refiere esta parte. No sé si me dejarán leer el capítulo 33. Es cortito, es lo último. Y ahí sí que termino de verdad, mi hermano, ¿ya? Para que avancemos porque estamos un poquito atrasados. Yo traía preparado para leer hasta el 35. Pero leamos el 33 ya. Que no lo sepa ahí nuestro director, o si no me va a tirar la oreja porque me estoy pasando mucho de la hora. Pero leamos esto porque para que avancemos un poquitito más ya. Para que en 2 semanas más terminemos el Génesis.
Amén. Y yo tengo una tarea ahí para el libro de Génesis. Es un secreto que no lo sepa nadie, pero se lo voy a decir a ustedes porque ustedes son mis amigos. El pastor va a venir acá cuando terminemos el libro de Génesis. Y él ese día va a hacer un resumen general de todo lo que hemos leído de Génesis. ¿Qué le parece la tarea que le tenemos al pastor? Pero es un secreto entre ustedes y nosotros nomás. No, pero el pastor ya lo sabe, pero ahí se está preparando de cabeza, preparando este resumen de todo el Génesis. Pero está un poquito atrasado, así que voy a avanzar con lo último. Y verdad, mi hermano, son las 10:30. Yo creo que en 5 minutos a más tardar terminamos. Capítulo 33. ¿Qué pasó? Aquí vamos a ver qué pasó al final entre Jacob y Esaú, porque se van a juntar. Acuérdense que Jacob va camino a su tierra de su parentela, y de camino envió Jacob estos presentes a Esaú para apaciguar un poquitito la cosa, ¿no es cierto? Pero se dieron cuenta sus criados que Esaú viene con 400 personas a encontrarle. Así que, pucha, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Aquí lo vamos a leer. ¿Qué pasará? Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Claro, porque él amaba a Raquel, ¿se recuerdan? Entonces por eso puso a Raquel y a su hijo José al último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermoso, hermano. Se reconciliaron. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Claro, lo vio con gracia que lo recibió, ¿no es cierto? Pues con tanto favor me has recibido. Versículo 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Merced significa gracia o favor de Dios. Por eso le dijo: Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. A ver, explíquemelo un poquitito. El versículo 15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí,
e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió, es decir, y edificó, ¿no es cierto? Y erigió allí un altar, y llamó el Elohe Israel. Versículo 20. Y erigió allí un altar, es decir, construyó o levantó allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué significa el Elohe Israel? Lo llamó el Elohe Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Amén, mis hermanos. Y hasta aquí llegamos con la lectura el día de hoy. Marquen ahí. Leímos hoy día hasta el capítulo 33. Después viene el capítulo 34. La próxima semana desde el capítulo 34. Traía hasta el 35 para leer, pero yo sé que igual el tiempo ha avanzado. Y ahí en el capítulo 34 tenemos mucho que explicar ahí. Mucho que explicar porque hay una historia ahí que sucede. Lo pueden ir leyendo ustedes, mis hermanos. Pueden ir avanzando esta lectura en la semana. Y vamos a ir aclarando estas dudas después con la lectura. Así que marquen ahí. Leímos hasta el capítulo 33. Mis hermanos, la hora ha avanzado. Que el Altísimo les bendiga y les prospere grandemente. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Ha sido un agrado compartir con ustedes este tiempo radial. Será hasta una próxima oportunidad. Siga en la sintonía de Radio Reencuentro con Dios. Bendiciones. El desierto ya pasé, a Canaán me voy. El Salvador. Estás escuchando Radio Reencuentro con Dios de Puerto Montt para Chile y el mundo.